Empezaremos a partir de este momento con Lingüística Funcional Integra, temporada 2. Este proyecto está organizado por el Grupo de Estudos en Funcionalismo, GEF, coordinado por la profesora doctora Nadia Prata de la Universidad Federal de Ceará, UFC. El equipo está formado por la estudiante de doctorado del programa de posgrado en lingüística de UFC, PPGL, Victoria Paz, y por el estudiante de máster en lingüística, Armando Araújo. Hola, saludos a todos. Me llamo Victoria, soy estudiante de doctorado en UFC, Universidad Federal de Ceará, y hoy vamos a entrevistar al profesor Víctor Pérez Bejar. El profesor Víctor Pérez es profesor ayudante doctor en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Filología Española. Doctor por la Universidad de Sevilla, bajo dirección de la profesora doctora Catalina Fuentes Rodríguez, presentó la tesis de la pragma gramática de las estructuras suspendidas. Actuó juntamente con la profesora doctora Catalina Fuentes Rodríguez en la compilación de materiales lingüísticos procedentes de la Internet para realización del corpus digital MESA, macrosintaxis del español actual, y su actualización al corpus MESA 2.0, vinculados al grupo de investigación, argumentación y persuasión en lingüística, también dirigido por la profesora doctora Catalina Fuentes Rodríguez. El profesor Víctor Pérez Bejar actúa principalmente en la investigación de construcciones suspendidas, marcadores y operadores discursivos. Profesor, muchas gracias por participar de este momento y vamos a empezar por si quiere hablar algo para la apertura de este momento. Les doy este espacio antes de las primeras preguntas. Poco más tengo que decir. Muchas gracias, Victoria, por la presentación y nada, y por haber contado conmigo y por haberme invitado a mí y al resto de los componentes de mi grupo, que bueno, estaremos encantados de compartir nuestras experiencias sobre nuestras líneas de trabajo y sobre nuestro campo de investigación. Muchas gracias, profesor. De este modo, vamos a empezar con las 5 preguntas que le hemos preparado para este momento. De ahí le preguntamos, ¿qué es la insubordinación? Pues la insubordinación es un fenómeno que se analiza principalmente desde un punto de vista discursivo y ha sido una de las principales líneas de investigación que he podido desarrollar precisamente por, como has dicho en la introducción, a partir de mi tesis doctoral. La insubordinación básicamente viene a responder a algunas estructuras que no encajan, unas estructuras sintácticas que no encajan bien dentro de las descripciones de la gramática tradicional, ¿no? Ya puede ser del español, del portugués o de cualquier lengua. Dentro de toda la categoría o de todos los grupos de construcciones que no tienen por qué encajar dentro de los grupos tradicionales, de los paradigmas tradicionales de sintaxis que tenemos actualmente, o al menos desde la lingüística tradicional, la insubordinación es un tipo de estructura específicamente que se centra en aquellas construcciones o patrones sintácticos que tienen marcadores prototípicamente o marcas prototípicamente de la subordinación, pero que funcionan, como diría Evans, que es uno de los promotores, que parecen prima facie una relación subordinada, pero actúan como una principal. Y ese es el punto, supongo que diferenciador de las construcciones que se consideran insubordinadas. Por ejemplo, en español es muy típico el uso del nexo subordinante que, pero se da en español en muchas ocasiones que tenemos muchas construcciones que se construyen con que, pero sin estar ligadas directamente a un verbo principal. Únicamente solamente se da la cláusula que está introducida por que aparece, o debería ser una subordinada, una oración subordinada, pero que utilizando esta terminología, se insubordina. Se asocia un sentido convencional a este patrón sintáctico y tiene un valor específico discursivo, pragmático en el habla habitual. Uno de los ejemplos más habituales, precisamente en español, con que, son estas estructuras con que, seguidas de una cláusula con un verbo en subjuntivo.
¿no? Que vengas, que aproveche, que te vaya bien. No hay ningún verbo principal al que se deba ligar o que se pueda ligar esa conjunción subordinante, que es que, pero sabemos que funciona perfectamente en español como un enunciado exhortativo. Ya se liga por cualquier tipo de hablante, lo reconoce como tal y es capaz de descodificarlo con ese sentido exhortativo final. Que vengas es una orden, básicamente, quiero que la otra persona venga, o que aproveche, es mi deseo de que la comida te vaya bien o que te cunda, ¿no? O, por ejemplo, que te vaya bien en el trabajo, también implica pues una manifestación de ese deseo de que la otra persona le vaya bien. Es un enunciado, como digo, exhortativo y siempre coincide con el mismo patrón sintáctico, que es utilizar el nexo subordinante que, sin estar ligado a un verbo principal, junto con una cláusula subordinada que al final funcionan como una oración principal, con su propia fuerza elocutiva. Y no hace falta nada más, no falta ningún tipo de elemento. Muchas gracias, profesor. Muy aclarador y muy interesante. De ahí entonces seguimos a la segunda pregunta. ¿Qué son entonces los enunciados suspendidos? Pues precisamente son un tipo de enunciados que también se incluye dentro de el fenómeno que llamamos insubordinación. Normalmente, por los que se dedican a la insubordinación, consideran que hay 3 órdenes dentro de las relaciones sintácticas complejas. Primero está la coordinación, después está la subordinación, después, por último, estaría la insubordinación. Los enunciados suspendidos vienen de estructuras que se han considerado tradicionalmente subordinadas abreviales, pero de las que llamamos subordinadas abreviales impropias, que son las condicionales, las causales, las consecutivas y otros tipos similares que más o menos se suelen construir o se suelen describir tradicionalmente como enunciados bimembres. Hay 2 cláusulas, normalmente que hay una relación muy estrecha entre ellas, muchos de los autores las consideran también que están en relación de interordinación, pero que desaparece la oración o la cláusula que tradicionalmente se considera principal y se queda únicamente la subordinada, por eso estamos hablando, las incluimos dentro de la insubordinación, en un patrón entonativo específico, como si estuviera en suspensión, con un tonema en suspensión o con un tonema en anticadencia, que en vez de ir el tonema hacia abajo, como lo consideramos tradicionalmente en una oración, en un enunciado declarativo habitual, la entonación sube. Y eso tiene una serie de implicaciones pragmáticas. Hay quien lo considera, quien habla de, como el profesor Antonio Hidalgo, de un cierre pragmático de este tipo de enunciados. Pero igualmente tenemos un nexo subordinante que nos indica que ahí podría haberse repuesto una cláusula principal que no aparece, pero que no es necesaria para mantener el sentido completo. Uno de los ejemplos más habituales o de los tipos más habituales de enunciados suspendidos son los de los condicionales. Las condicionales con sí, por ejemplo. Una condicional con sí, prototípica en español, si te quieres venir, vente, pues tenemos una cláusula bimembre con 2 partes, descrita perfectamente dentro de los cánones tradicionales, en el que tenemos una oración prototípicamente subordinada, que es el enunciado con sí, porque es el que está marcado con el nexo, y una cláusula principal sin marcar. Pero se dan muchos contextos de realización reales, como se puede contestar en los corpus, en el que para utilizar una subordinada solamente utilizamos la primera parte de esa estructura. No necesitamos la cláusula principal. En el enunciado que he puesto de ejemplo de si te quieres venir, vente, podemos utilizar únicamente la primera parte y aún así mantendríamos el sentido completo. Por ejemplo, si te quieres venir, como he dicho antes, aquí tenemos además un tonema en anticadencia que va hacia arriba, que no es el típico cierre, pero aunque yo no diga la cláusula principal vente, la invitación sigue estando ahí, sigue sin estar alterada de ninguna manera. Pues si te quieres venir, ya no hace falta que yo complete la segunda parte de la estructura para que mi receptor entienda perfectamente lo que le estoy diciendo. Con lo cual, son insubordinadas porque se desprenden de esa cláusula principal y son suspendidas por el tipo de entonación específica que yo le doy al final. Y aún así mantienen el sentido completo, no hace falta nada más y se muestran como una forma de realización más de este tipo de cláusulas condicionales, causales, etcétera, que funcionan perfectamente dentro del discurso. También podemos poner ejemplos con las causales, ¿no? Por ejemplo, una causal prototípica con como no venías, empecé a comer. Pues, como no venías,
pues lo puedo dejar en suspenso, que no hace falta nada más, ya se entiende perfectamente que estoy poniendo una excusa, una justificación, y no es necesaria una segunda parte que complete el sentido, porque el receptor es perfectamente capaz de descodificar todo lo que estoy diciendo, sin esa segunda parte. Aquí cabría la pregunta, ¿qué diferencia hay entre utilizar una cláusula o una oración bimembre, con las dos partes, con la oración principal, de usar simplemente el enunciado suspendido? Pues yo creo que hay unas implicaciones pragmáticas hasta cierto punto claras sobre el uso de una manera o de otra. Si te quieres venir, vente, explicita perfectamente el acto de habla que quiero decir. El no explicitarlo a través de un enunciado suspendido, por ejemplo, si te quieres venir, pues parece que marca una mayor relación entre los interlocutores. Y al marcar esa mayor relación entre los interlocutores en el que el emisor da por supuesto que el receptor va a entender perfectamente lo que está diciendo sin necesidad de explicitarlo, se genera una relación de confianza entre los participantes de la conversación y es posible que mi acto de invitación tenga más éxito que si lo explicitara. Suena quizá menos agresivo, suena más sutil, establece un punto de contacto con los conocimientos compartidos que tienen ambos participantes y es posible que mis objetivos comunicativos puedan llegar a tener más éxito. En el fondo es el arte del enunciado suspendido, el arte de insinuar, el arte de no darlo todo por hecho, de no tratar a nuestro interlocutor como tonto, ¿no? Si me permite la expresión coloquial, sino el saber por dónde voy y el saber que la otra persona va a entender perfectamente lo que le estoy diciendo. Ahí estaba aquí pensando en varios ejemplos de verdad de nuestro día a día que utilizamos estos enunciados suspendidos y es muy interesante pensarlo. Muchas gracias. De ahí seguimos entonces a la tercera pregunta y nos gustaría saber entonces por qué es tan importante el componente entonativo cuando tratamos de los enunciados suspendidos. Pues porque es uno de los constituyentes principales. Sin la entonación de la que he hablado antes, no podríamos tener tampoco una marca de la estructura. Y eso creo que es uno de los aspectos, creo que más jugosos, más interesantes dentro de la investigación de los enunciados suspendidos. Los que nos dedicamos a la insubordinación normalmente nos integramos dentro de un marco que se llama la gramática de construcciones. La gramática de construcciones normalmente establece una relación entre un patrón sintáctico con elementos fijos y semilibres a un sentido convencional. Y ese sentido convencional puede ser también un sentido pragmático, discursivo, procedimental, que afecta el contenido proposicional que está dentro de ese enunciado. Pero por lo general, los tipos de relaciones que se establecen entre las construcciones discursivas y su sentido pragmático discursivo específico, normalmente cuando se relaciona este sentido con la forma, se habla exclusivamente del patrón sintáctico, de la estructura sintáctica que hay ahí. Pero con los enunciados suspendidos necesitamos algo más. Siempre es necesario esa entonación en anticadencia como cierre de la estructura. Si no, la estructura no existe. La estructura no podría erigirse como tal. Y eso creo que es lo que hace interesante, porque va a añadir el componente fonético, el componente prosódico, también como un constituyente esencial de la estructura. Esto no es extraño cuando hablamos de tipos de enunciados. Evidentemente, una pregunta a una declaración tienen patrones entonativos distintos y nadie se extraña al decir que en realidad el elemento determinante entre ellos que puede permitir diferenciarlos es el patrón entonativo que hay detrás. Es distinto decir tengo clase que decir tengo clase, que permite diferenciar perfectamente entre lo que es una pregunta de lo que es una declaración, como he dicho. En los enunciados suspendidos pasa algo parecido, que nos puede suponer también la diferencia entre un elemento, un acto truncado en el que no puedo denunciar la cláusula principal por motivos de la propia conversación o porque me han interrumpido o por cualquier otro aspecto, o dejar claro que en realidad estoy esperando a que el interlocutor tome el relevo en el turno de palabra o que le pida colaboración para completar el sentido de lo que yo le estoy diciendo. Si yo, utilizando el ejemplo de antes, le digo, si te quieres venir, yo lo dejo en suspenso para decirle a mi interlocutor que en realidad quiero que ahora él me responda. Él coja el relevo de la conversación en el intercambio que estamos teniendo y que me conteste si mi invitación la acepta o no. Lo que consigo con este tipo de entonación específica es, primero, identificar este enunciado como un enunciado suspendido y, en segundo lugar, llamar la atención del interlocutor
crear de lo que se llama por lo general un espacio de transición pertinente para que el interlocutor adquiera el turno de palabra y me conteste a mi acto de invitación, a que acepte o a que no acepte. Si lo hago con un acto de excusa, por ejemplo, con una causal, como no venías, pues estoy esperando pues una réplica, ¿no? Una reacción por parte de mi interlocutor. Siempre que me estoy esperando. Son enunciados que precisamente por su prosodia van a apelar a esta colaboración en la construcción del discurso durante una interacción coloquial. Esto incluso también puede ser más evidente con los enunciados con los que se han llamado consecutivas suspendidas, que son muy habituales, por ejemplo, también en inglés o en muchas de las lenguas indoeuropeas, en el que no se dice una segunda parte cuando utilizamos un cuantificador que parece que promueve o que incita a utilizar una segunda cláusula consecutiva. Por ejemplo, en español estoy pensando del tipo, ella es tan lista, tan inteligente, que aprueba todos los exámenes. Eso sería una consecutiva prototípica, pero yo me puedo quedar únicamente con la primera parte, ya tengo un enunciado suspendido. Ella es tan inteligente, ella es tan lista, y lo único que quiero hacer es destacar lo inteligente o lo lista que es. No me hace falta decir una consecuencia. Si lo comparamos con el inglés, por ejemplo, oh, she's so smart, no, ese so puede implicar una segunda parte con that, pero no es necesaria. En inglés está como mucho más institucionalizado, mucho mejor descrito quizá que en español, pero en español también es perfectamente posible. Lo único que quiero quedarme en español es con la primera parte de intensificación, y como me quiero quedar únicamente con la primera parte de intensificación, yo voy a utilizar mi prosodia precisamente para destacar el elemento que intensifico. Ella es tan inteligente y no me hace falta decir nada más. Lo dejo en suspenso y ya estoy diciendo que no me interesa la consecuencia. Es lo menos útil, lo que menos voy a tener como relevante. Precisamente se dice que este tipo de construcciones, este tipo de enunciados consecutivos, ¿no? Precisamente surgen de usos retóricos de las consecutivas o de las comparativas. Hay usos retóricos en los que la consecuencia en realidad no aporta nada informativamente, solamente aporta un segundo elemento de comparación. Por ejemplo, es tan feo, no, es más bueno que el pan, ¿no? Por ejemplo, aquí se establece una comparación entre un primer elemento y un segundo elemento. Como sabemos que en este tipo de metáforas que se utiliza mucho en español, porque ya es una expresión totalmente fijada, sabemos que nada puede ser más bueno que el pan, ¿no? Dentro de este imaginario colectivo, pero igualmente, como ya es tan conocida esta expresión, me puedo quedar únicamente con la primera parte. Es más bueno, eso quiere decir que es una persona muy buena, no me hace falta hacer lo segundo, porque ya es conocido y no aporta nada informativamente. Lo único que aporta mi enunciado, en realidad, es intensificar esa expresión, pero la entonación siempre tiene que ir acompañando, curiosamente, a esta intensificación previa. Hay un caso todavía más extremo, que es con tipos de enunciados en el que utilizo como intensificador simplemente un indefinido con un. Hay ciertas expresiones en español muy habituales que también surgen de estas consecutivas, como por ejemplo, hace un frío con un, ya es un elemento propiamente intensificador. Lo que estoy diciendo es simplemente cuando va acompañado con esta prosodia que hace mucho frío, puedo poner una segunda parte consecutiva, hace un frío que debería haberme traído el abrigo o que voy a acabar resfriado. Puedo establecer siempre una consecuencia de lo que he dicho inicialmente, pero lo único que me interesa en principio es dejarlo en suspenso y marcar la intensificación. Pero claro, también es posible que quitemos la prosodia. Si quitamos la prosodia, hace un frío, lo que nos remite verdaderamente es a tener simplemente una cuantificación de frío. La implicación que hay ahí cuando quitamos la prosodia en anticadencia es simplemente tener un enunciado como uno declarativo, pero eso con una entonación declarativa, ese enunciado con una entonación declarativa es inviable. Es inviable porque en español no podría llegar a existir hace un frío, porque tendríamos que suponer también que hace 2 fríos, hace 3 fríos, hace 4 fríos. Eso es imposible. Una entonación suspendida lo que va a hacer es que la única interpretación viable y posible para ese tipo de enunciado es que sea una intensificación. El quejarme, el decir que hace muchísimo frío. Hace un frío no existe, porque no puede hacer 2 fríos, ni 3 fríos, ni 4 fríos. Lo que único que puede llegar a existir es con la entonación suspendida propia, es decir, hace un frío
¿no? Y con esa entonación suspendida y en anticadencia. Por eso ese componente entonativo es tan importante. Muchas gracias, se ve esto muy claro, sí, en la realidad de la lengua, es una cosa que ocurre con mucha frecuencia, por la experiencia, sí. Muchas gracias, profesor. Seguimos entonces con la próxima pregunta y a saber entonces, ¿por qué las concesivas no parecen tener una versión suspendida? Eso es una de las preguntas que yo me hice precisamente en mi tesis doctoral y en muchas de mis investigaciones posteriores a ella, en el que todas las construcciones bimembres, ¿no?, que se han integrado dentro del grupo, dentro del paradigma de adverbiales impropias en español, las causales, las condicionales, las consecutivas, también se integran las concesivas, pero las concesivas son las únicas que parecen que no dejan tener un enunciado suspendido, ni permiten la prosodia y normalmente piden o demandan que sí que haya, en este caso, un enunciado principal. No pueden quedar, por tanto, ni como subordinadas ni como suspendidas. Esto es algo que me llamó bastante la atención y me quise preguntar por qué. ¿Por qué dentro de este grupo, que se asocia también y se suele relacionar tanto con causales como con condicionales como consecutivas, con las concesivas no? Todos estos grupos, todo este paradigma de adverbiales impropias, normalmente siempre plantea una relación de causa-efecto. Las causales, evidentemente, es una causa-efecto real. En las condicionales es una causa-efecto hipotética. En las consecutivas también es una causa-efecto real, pero se marca la consecuencia en vez de la causa. Pero todas se establecen en esa línea. Las concesivas también hay una relación de causa-efecto, pero es muy distinta a la de las demás. Es una relación más bien de anticausa. Es una causa que debería haber dado una consecuencia, pero esa consecuencia no se hace efectiva. Es una causa, por tanto, que no computa, que no funciona como debería funcionar dentro de las interpretaciones de esos mensajes. Este tipo de relación entre la cláusula principal y la cláusula subordinada que plantean este tipo de construcciones concesivas hace en realidad que sea poco predictiva la consecuencia, poco predictivo lo que va a resultar después. Si yo doy una causa hipotética o una causa real, como doy en las condicionales o las causales, el receptor, que sabe que compartimos un imaginario, puede reponer esa información que puede llegar a faltar sin demasiado problema, porque es predictivo. Si hay una causa que establece una relación con una consecuencia habitual en un discurso, no debería haber problema en establecer esa relación y reponer la información que pueda faltar. Es algo que no sucede con las concesivas. Claro, si yo doy como información algo que no causa lo que supuestamente se deriva de ello, eso hace que tengamos una situación comunicativa poco predictiva y que, por tanto, no pueda reponerse con facilidad la información que pueda faltar al dejar ese enunciado suspendido. Con lo cual, el propio sistema lingüístico parece que rechaza la propia formulación como suspendida de este tipo de construcciones. Al menos es la respuesta a la que yo he llegado. Muy interesante así, y es una lástima que ya estemos llegando a la quinta pregunta porque me está pareciendo genial y Muchísimas gracias, Victoria. lógico, todo eso de la concesiva me interesó muchísimo. Pero por fin, ¿qué nos aporta la macrosintaxis para analizar los enunciados suspendidos y otras construcciones en español? Pues, como he dicho al principio, la macrosintaxis aporta un modelo coherente para tratar de integrar estas construcciones en una gramática del discurso. La gramática tradicional normalmente se queda en el nivel oracional, pero claro, si queremos integrar estructuras tan habituales, yo creo que son habituales en muchas lenguas, he puesto el caso del inglés, pero evidentemente también se dan en francés, también se dan en italiano y seguramente también en portugués. Yo no sé si también has llegado a pensar precisamente conexiones con algunas estructuras o con algunos casos que se puedan dar precisamente en portugués, aunque sea en portugués de Brasil. Y claro, necesitamos pues, un marco de colectivo que nos permite integrarlas en un modelo mayor, ¿no?, más coherente. ¿Qué nos ofrece la macrosintaxis? Que más allá de los marcadores discursivos, de los operadores y los conectores con los que nosotros trabajamos, también es posible trabajar con construcciones. Se constituyen como una categoría más dentro de un modelo de gramática del discurso, que es lo que nosotros llamamos macrosintaxis. Si nosotros
podemos dar un modelo que consigue integrar precisamente este tipo de construcciones, lo que estamos consiguiendo, a su vez, es considerar que estas estructuras no son elementos periféricos de la lengua, no es un fenómeno marginal, sino que es un fenómeno totalmente integrado dentro de su sistema, porque el sistema también tiene sus propios mecanismos lingüísticos para construir discursos, no únicamente para construir oraciones. Y por eso creo que una de las necesidades de lo que vamos, con perdón de la expresión, mendigando la lingüística actual, todos los que nos dedicamos al análisis del discurso o a la gramática del discurso, es precisamente un marco que sea lo suficientemente abarcador al mismo tiempo que descriptivo para integrar todo este tipo de construcciones, todo este tipo de fenómenos y hechos lingüísticos que tienen tanta vitalidad y tanta viveza dentro de una gramática que no solamente atienda al nivel oracional, sino también a nivel del discurso. Esto seguramente no sea el único que lo vaya a decir dentro de este conjunto de entrevistas, sino también muchos de mis compañeros van a destacar este punto en concreto. ¿No? Lo que nos ha permitido el trabajar con una etiqueta como Marcosintaxis es precisamente elaborar un modelo global, coherente, que pueda permitirnos darnos información sobre los constituyentes internos por encima de la oración que componen la arquitectura del discurso en general. Sí, creo que todos los funcionalistas buscamos, o como ha dicho usted, mendigamos poquito esa mayor contemplación de todos estos elementos que no están solo conectados a un código, ¿sí? A una cuestión de gramática. Muchas gracias entonces al profesor Víctor Pérez Bejar por estar acá en este asunto que a mí me ha encantado. Me Pues gustaría... muchísimas gracias, Victoria. Para mí también es un placer que me escuchen, ¿no? Sobre mi tema. Sí, y me gustaría entonces pedirle, dejarle ese espacio para divulgar investigaciones, su tesis, otros trabajos, cosas que podemos buscar para saber un poco más, a los que se han interesado como yo, que estoy encantada. Entonces le pido que si lo quiere, nos recomiende otros trabajos. Pues los que podría recomendar principalmente son los de mi grupo de investigación que tanto hemos trabajado en este tema, ¿no? Concretamente. Dentro de poco saldrá un libro mío precisamente sobre enunciados suspendidos, ¿no? Partiendo también de los datos y de los resultados que obtuve en mi tesis doctoral, que se llamará Las construcciones suspendidas, que además marca una mayor relación con toda la gramática de construcciones y con todo el marco teórico que estamos utilizando. Más allá de eso, pues también tenemos un libro dentro de nuestro grupo que son las sintaxis del discurso, construcciones y operadores, que trata de establecer en una serie de trabajos y una introducción que creo que es bastante interesante cómo nosotros organizamos esta macrosintaxis y cómo permitimos integrar o cómo nos permite integrar verdaderamente las construcciones dentro de este modelo del discurso, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una buena introducción, una buena obra para acercarse primero a lo que estamos haciendo y en segundo lugar a saber que es posible, existen mecanismos, existen acercamientos que han tratado de verdaderamente incluir las construcciones en español dentro de un modelo más coherente, más global, que dé cuenta precisamente de cómo funciona esta gramática discursiva. Más allá de eso, fuera de nuestro grupo de investigación, también se pueden consultar otros trabajos, por ejemplo, del profesor Pedro Gras, que ahora mismo se encuentra en la Universidad de Amberes, que fue seguramente uno de los pioneros en trabajar las construcciones discursivas en español y hacer todo un compendio y todo un índice bastante completo de este tipo de construcciones, que muchas de ellas eran insubordinadas, ¿no? Que muchas de ellas se integran dentro de lo que llamamos subordinación, que hay una marca de subordinación específica, pero que al final funcionan como un enunciado principal. Como nosotros vemos este fenómeno de las construcciones en español, pues es integrado siempre dentro de un marco coherente de un modelo de gramática discursiva, porque tiene que ser indislegable precisamente de la descripción del sistema lingüístico. Creo que puede servir como unas pequeñas referencias. Y si no, pues si sirve de algo y si lo ponéis a disposición del programa, podéis poner también mi correo electrónico y si hay algún oyente interesado, pues yo le puedo también facilitar bibliografía o otros trabajos con respecto al tema. Tenéis mi correo electrónico y lo podéis poner donde consideréis conveniente. No hay ningún tipo de problema. Sensacional, profesor. Le agradecemos una última vez y por hoy nos
despedimos y muchas gracias a todo el grupo, a usted, profesor, y a todo este momento que fue muy interesante. Nos despedimos entonces de todos y hasta la próxima entrevista. Perfecto, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias, Victoria. Y hasta la próxima.